La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Damos la bienvenida al doctor Víctor Álvarez, ya nos acompaña acá para hablar sobre lo último respecto de la variante Omicron en nuestro país. Doctor Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a toda su audiencia y a todas las personas también que nos están mirando por estos medios. Gracias, doctor. Fausto Yepes le saluda. En instantes, ya hace pocos instantes conocimos oficialmente por parte del Ministerio de Salud Pública que existe el caso confirmado en Guayaquil de la variante Omicron. Sería el segundo caso. Se ha descartado de momento, sin embargo, que se trate de algún tipo de contagio comunitario. Fueron parte de las respuestas que dieron en el Ministerio de Salud. El hecho de que hayan ya dos casos, ¿qué nivel de preocupación debe haber o cómo podríamos ya manejar esta información? Se ha dicho que no hay que causar alarma. Bueno, estamos preocupados, obviamente no queremos alarmar ni aterrorizar a la población, pero sí nos causa mucha alarma, mucha preocupación. Sobre todo este segundo caso, es una señora de, me parece, 48 años de edad que con residencia en Guayaquil, que no tiene ningún tipo de relación con el caso 1, con el paciente ingeniero agroindustrial. Tampoco tiene un antecedente de haber salido del país. Ella aparentemente se infecta en una reunión social del día 12. Estamos hablando cronológicamente, el paciente 1, el paciente que tiene el virus importado, llega el 10. Pero el 12... tenemos ya una aparente infección o transmisión con esta persona que se encontraba en un evento social. Entonces, las preguntas son, ¿dónde está el paciente 0? ¿Cuántas personas estuvieron en esa reunión? Y obviamente no podemos decir que es comunitario, pero ya tampoco es un virus importado. Es un virus que ya estaba circulando en la ciudad de Guayaquil y que la paciente se infectó por una persona que tuvo ese virus. ¿Cómo entró ese virus a Guayaquil? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos que atemorizar a la población, pero sí creo que tenemos que ser más firmes y más duros y consistentes en el mensaje de que la población en este momento tiene que mantener las medidas de bioseguridad, y es el momento en el que tenemos que tener mucho más cuidado, porque tenemos una variante ya nueva, que es la Omicron, que es una variante con una transmisibilidad muy rápida, mucho más que la variante Delta, y tenemos a una variante Delta comunitaria, que es la dominante a nivel del país, que ocasiona, que también tiene un índice de transmisibilidad elevado, pero tiene un ataque, da una enfermedad muy grave e incluso crítica, y puede llegar a la muerte. Entonces, tampoco podemos relajarnos, tenemos que ser claros. Si bien no se habla de relajarse, pero una de las medidas, aparte de las medidas de bioseguridad, y una de las recomendaciones en las cuales se insiste, no solo las autoridades de salud, médicos, especialistas, epidemiólogos, es en el tema de la vacunación, porque todavía hay gente que no quiere vacunarse. Así es, Fausto. Lo que pasa es que tenemos tres pilares en los cuales nosotros podemos disminuir la transmisibilidad de cualquiera de las variantes. La primera, obviamente, un proceso de vacunación adecuado, en el cual en este momento ya es prioritario incluso tener la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Segundo, lo que habíamos hablado, las medidas de contención, porque hay que tomar en cuenta la vacuna no le protege de una enfermedad grave, de cuidados intensivos, de la muerte, pero no le está dando una carta abierta para que usted pueda andar sin las medidas de bioseguridad. Es decir, la vacuna no le va a dar una inmunidad, no le va a usted a convertirle en una persona que no se va a infectar. Se puede infectar, va a tener una infección leve, como tiene la señora de Guayaquil, tiene 2 dosis y tiene una infección muy leve en ese sentido. Y el tercer punto, la tercera elemento de esta triada, obviamente, es la detección oportuna de los casos, con una situación que es muy importante, la presencia y el contar con el número adecuado de pruebas de diagnóstico y pruebas de PCR. Con estas tres cosas nosotros podemos mantener una transmisibilidad disminuida.
Ahora, de acuerdo a la información que remitió el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, respecto a la actualización del primer caso de Omicron en Quito, hay los equipos de vigilancia, dice, han realizado 42 pruebas y todas fueron negativas. Las 150 personas que estaban en cuarentena están pendientes de que cumplan esas medidas, agregó la autoridad sanitaria. 150 personas en cuarentena, no ha habido contagios, las 42 pruebas negativas. De alguna forma sí es un aliento el hecho de que gente que estaba en contacto con este primer caso en Quito no haya sido contagiada, no haya efectos fuertes o graves respecto a la enfermedad. De alguna forma eso tranquiliza, pero evidentemente no hay que relajarse. Así es que son dos casos muy diferentes, Fausto. El paciente de aquí de Quito, el paciente que vino de Sudáfrica, es un paciente que vino, le llamamos con el virus, un virus importado, es decir, vino con el virus. La suerte es que ya el paciente se tenía la sospecha, obviamente se activaron las alarmas y este paciente empezó a tener síntomas en el avión. Ya conocíamos que era el paciente cero, para poder decir así, de la ciudad de Quito, pero la ciudad de Guayaquil es muy complejo porque no sabemos cuál es el paciente cero. La señora que se infectó sin tener ningún tipo de un viaje al exterior, estuvo en un evento social y obviamente si nosotros no sabemos cuál fue el primer paciente que tuvo el COVID, digamos esta variante y que empezó, dónde nomás estuvo, en esa reunión social, en sus reuniones familiares, Dios no quiera, haya ido al estadio a ver el fútbol, el partido del Independiente con el Emelec. O sea, son situaciones diferentes. Y mire algo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Todas estas acciones en las cuales no se respetan las medidas de bioseguridad, no se respetan los aforos, a la larga constituyen un gran riesgo. ¿Qué pasa si es que ese paciente estuvo en el estadio? O sea, puede ser una situación muy grave. Entonces, por eso es necesario que la población, la comunidad sea responsable y sea disciplinada, porque estamos partiendo de un supuesto y ese supuesto es el supuesto peligroso y por eso con ese supuesto tenemos que trabajar y motivar a la población para que las medidas de bioseguridad, que son las únicas que le van a proteger al ser humano para que no se infecte, porque son medidas de barrera, sean las que en este momento primen. Insistamos, por favor, para que la gente que nos escucha pueda saber y tener la certeza qué es lo que pasa con la variante Omicron, cuáles son las características de esta variante respecto del nivel de contagio, respecto de los efectos también en la gente que está vacunada y en la gente que no. No sé si nos puede describir un poco qué es Omicron y qué significa, qué implica para quienes podrían estar interesados en saber qué es lo que puede pasar con Omicron. A ver, seamos didácticos y rápidos. Es una variante, es decir, es un virus mejorado, el cual tiene la capacidad de transmitirse. ¿Por qué? Porque no necesita mucha mucha cantidad de virus para que la persona pueda infectarse. Es un virus que es más rápido, que vence las barreras de la célula, esquiva un poco al sistema inmunitario y tiene mayor patogenicidad, es decir, mayor ataque con poca cantidad del mismo, con poca concentración. Segundo, si bien es cierto, existen estudios que al inicio indican que la sintomatología es leve, que aparentemente no da mucha sintomatología grave, pero la cantidad de transmisibilidad del virus, la cantidad de pacientes que pueden ser infectados de una manera muy rápida, ocasionan que pueda existir un número no controlable de infectados y esto también sigue causando una suerte de un efecto dominó. Y si usted es una persona que tiene una enfermedad adicional como diabetes, cáncer, enfermedades crónicas de los pulmones, enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, usted tiene menor protección con la vacuna y obviamente tiene mayor riesgo de que exista una enfermedad grave o crítica o incluso la muerte. La otra situación, las vacunas, si bien existen estudios que están protegiendo, obviamente protegen más al tener la tercera dosis, son importantes en ese sentido para la protección. Pero la única manera de evitar la transmisibilidad es utilizando las medidas de barrera, utilización de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de las manos. Todas las variantes, desde el virus original hasta la variante Omicron, no pueden penetrar estas barreras de protección. Y obviamente la persona que cumple esas medidas de bioseguridad con estrictez va a tener mayor protección
y va a tener menos riesgo de infectarse. ¿Cuáles son las ventajas de estar con 2 y hasta 3 dosis de la vacuna? Las ventajas es de 2, obviamente, que ha cumplido un proceso. Tiene una carga de anticuerpos adecuada. La tercera dosis o dosis de refuerzo es porque la evidencia científica ha hecho que, según los estudios, el nivel de la concentración de anticuerpos va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la dosis de refuerzo? Reforzar, valga la redundancia, para que el nivel de anticuerpos esté de una manera adecuada y obviamente le proteja. Pero tenemos que ser conscientes en ese sentido. Si usted tiene las 2 o las 3 dosis de la vacuna, pero tiene una enfermedad que le convierte en una persona vulnerable, hay que cuidarse. Y hay que cuidarse con mucha rigurosidad, con mucha disciplina, y sobre todo, el resto tenemos que ser solidarios, porque nosotros podemos llevar el virus a nuestra familia, infectar, a pesar de que nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas estén vacunadas, podemos transmitirle. Entonces, el mensaje es así, no queremos alarmar a la población, pero queremos que la población tenga conciencia y que cambie esa mentalidad. Que el relajarse, ese es el peligro. El virus no es el peligro es el relajamiento de la comunidad. El virus va a estar. ¿Perdón? El virus está y va a quedarse. Así es, el virus está, hemos tenido desde el virus original, las variantes, la alfa, la mu, la delta, ahora tenemos el Omicron. Incluso vemos con preocupación que muchos de los centros de vacunación durante el fin de semana que están abiertos, en algunos casos, no va la gente. Entonces yo creo que el llamado también por parte de los colegios médicos es importante para insistir en el tema de la vacunación, que es la única salida cercana y que está a la mano. A ver, nosotros creemos en la prevención y en la promoción. Prevención, vacunas. Promoción, campañas de educación y de masificación de todos aquellos elementos en los cuales a la población le indiquen las ventajas de las vacunas y se desvirtúen todas aquellas informaciones falsas de los movimientos antivacunas que están ocasionando miedo, temor, que ocasionan incluso una suerte de malestar en la población. Tenemos que hacer eso. Hemos solicitado desde hace mucho tiempo al Ministerio de Salud Pública, al gobierno, a la vicepresidencia, que se haga una campaña masiva de promoción y educación en este sentido. Las ventajas de la vacuna. ¿Por qué la persona tiene que vacunarse? ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna y cuáles son los efectos colaterales que tiene normalmente una vacuna? Y segundo, la necesidad de que la población no se relaje, que a pesar de que se abran las fiestas de Quito, a pesar de que existan puentes o feriados de 5 o 6 días, a pesar de que ciertas autoridades digan que el virus ya está controlado y que entramos a una inmunidad colectiva, eso es falso. Todos en este momento nosotros vivimos en un mundo en el cual vive una pandemia y el Ecuador no puede ser el único país que esté libre de la pandemia hasta que la Organización Mundial de la Salud declare que ya no hay pandemia en el mundo. Nosotros seguiremos teniendo el mismo riesgo de infectarnos con las próximas variantes o las variantes que tenemos en este momento. Doctor Álvarez, me quedo con eso, a vacunarse y a no relajarse. Doctor Álvarez, buenas tardes. Gracias, Fausto. Mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Gracias. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.